Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí con nosotros, Manuel Ramos, todo en finanzas. Saben que tenemos un día muy especial porque vamos a analizar lo ocurrido. Ahora sí que los daños durante el año 2022, la proyección para el año 2023 y lo que muchos economistas están buscando de cómo sacarle provecho a este ciclo económico. Pues quiero decirles que desde la perspectiva del siglo pasado, se han señalado que las crisis financieras derivan de periodos en los que los activos financieros, acciones, bonos, fondos de inversión, etcétera, se valorizan excesivamente de manera especulativa. Bueno, pero el gran Karl Marx, inspirador del comunismo, habló de este proceso como el de generación de capital ficticio, es decir, valor que existe en el papel solamente, pero que no tiene correspondencia en el mundo real. Es decir, los intereses son capital financiero. Como otros, él identificó que el capitalismo se movía a través de crisis financieras en las cuales en ciertos momentos había una destrucción del capital financiero por la caída de valor de los títulos, es decir, la caída de las acciones, los bonos, cuando hay una manipulación por parte de la Reserva Federal. Y bueno, el tiempo ha mostrado que la realidad es que hay algo más complejo que está detrás de todo esto y en los modelos de inversión. Pero existen elementos que siguen apareciendo del siglo pasado y que se extrapolan al siglo presente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay algo interesante. Hay un libro que se lo recomiendo y este libro tiene que ver con las manías, los pánicos y los cracks en una historia de las crisis financieras que hizo un recuento detallado de la historia de esos eventos desde la llamada crisis de los tulipanes en 1637. Así es que hay que buscar esta información, hay que hacer un poquito de Google para comprender qué es lo que ocurre en la psicología humana, es decir, en la acción humana. Y esto explica, escuchen con mucha atención, en buena medida este proceso cíclico que infla el valor de los activos, seguido de un desplome que ocurre a veces por razones que pocos tienen que ver con la economía. Y decía el gran economista Hyman Minsky en 1974, Premio Nobel de Economía, que toda estabilidad financiera crea su propia inestabilidad. Y eso es lo que hemos vivido en parte en este año 2022. Por esta razón quiero invitarles a ustedes que tengan a la mano lo que yo, lápiz y papel, para anotar mucha información que estaremos analizando en esta mesa de análisis, de debate, además de preguntas y respuestas que les estaremos dando con nuestro equipo de profesionales de la firma de Ramos Consulting and Wealth Management. Ya lo saben, inviten a toda la red de amigos que tienen porque necesitamos estar mejores informados, sacarle provecho a la experiencia del 2022 y proyectarnos hacia el año 2023. Por esta razón, ¿qué les parece si vamos a nuestra primera pequeña pausa y regreso con más? La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, todo en finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Le hago una pregunta muy personal. ¿Qué ha aprendido usted del año 2022? Una buena lección, ¿correcto? Por eso, cuando nos enfrentamos a un entorno optimista como el que yo voy a presentarles el día de hoy, somos proclives a incurrir en la euforia. Perdemos también la razón y vamos a los extremos, la famosa exuberancia irracional. Pero igual ocurre cuando el entorno es pesimista y todo se ve completamente negro, oscuro, pálido, sin que realmente lo sea. Por esta razón, vamos a entrar ahora sí, derecho, aquí a esta mesa,
aquí en su programa Manuel Ramos, Todo en Finanzas con Isaí Juárez, y tenemos también invitado a Juan Medina, quien nos acompaña esta noche. Ambos estarán dándonos a conocer la experiencia que ellos han vivido con nuestra firma y además de haber estado en contacto con ustedes vía teléfono, a través de los seminarios y tantas formas de cómo es que estamos siempre nosotros siendo proactivos en informarles de lo que ha ocurrido y lo que puede venir, ya que tenemos también una bola de cristal llamada la terminal de Bloomberg, donde nos informamos cada día más. Por esa razón, bienvenido mi queridísimo Isaí Juárez. Manuel. A ver, señor, hablemos qué ha ocurrido desde su perspectiva, ahora sí que financiera y económica en el año 2022, arrancando desde el 3 de enero con una contracción que fue paso por paso y se dieron pues no solamente una crisis económica, sino también una crisis financiera, inflación, contracciones de precios y acuérdense, una cuestión geopolítica, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Hábleme de su, ahora sí que de su experiencia. El año 2022 podemos definirlo por dos conceptos. La inflación que vivimos, o sea, el efecto de la inflación y el proceso de desinflación. Sabemos que el Banco Central tenía que haber tomado medidas desde el 2021 para combatir lo que usted venía anticipando, pronosticando en los programas. Yo me acuerdo que en 2021 hablábamos que esos trillones de dólares que se imprimieron tienen que tener un efecto. Bueno, el Banco Central, y aquí es donde entra la parte del beneficio humano, se puede decir, donde el presidente del Banco Central, sabiendo que tenía que haber hecho algo, decidió esperar, diferir, esperar hasta 2022. ¿Por qué? Porque es cuando aseguró su candidatura, su postura, perdón, como de nuevo presidente del Banco Central. Y fue reelecto, obviamente, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el presidente Biden se vio bien en 2021. Todos nosotros, y me refiero a todo el sistema, el mercado, inversionistas, felices cuando tenemos el proceso de inflación. Claro. Esos 9 trillones de dólares que se imprimieron para estimular, inflar la economía. Eso desde el año 2020, COVID-19 a la fecha, ¿no? Tiene un precio, tiene un precio. Y ese precio lo empezamos a pagar a inicios del año, como usted lo mencionó. Finalmente, el presidente del Banco Central es reelegido y dice, ahora sí voy a hacer algo, voy a tomar una postura que no va a ser favorable, que quizás el presidente Biden hubiera actuado diferente si tuviera ese tipo de dato, a incrementar la tasa de interés. La inflación llegó al 9%, algo que sabemos que no es sostenible. Personas perdieron un mes completo de ingresos ajustado con la inflación. Claro, claro. Ahora, ese 9% no lo habíamos tenido desde principios de los años 80, ¿no? Es correcto. Para dar una perspectiva histórica y que es fundamental comprender cómo es que los ciclos son recurrentes, se repiten y la misma manipulación de la banca central, como lo estás explicando, pues lo volvieron a hacer, ¿no? Sí. Y además con situaciones de intereses políticos, intereses ahora sí que van ligados a mi postura, a mi posición, y lo que más me conviene es salvar mi pellejo. Claro. No salvar el pellejo del pueblo, sino salvar el pellejo del que está arriba, ¿no? Y usted tiene toda la razón. Si hubieran hecho las cosas de manera apropiada, desde 2021 hubiera empezado incrementando la tasa de interés. Yo creo que a partir del mes de junio, ¿no crees? Estoy de acuerdo El con año usted. 2021 era cuando deberían haber empezado a incrementar no de 75 bases de un punto Claro. o la mitad de un punto, Claro. sino quizás un cuarto de un punto como lo hicieron de junio, si bien recuerdo, junio del año 2004 hasta el junio del año 2006, fue cuando 17 veces se incrementó la tasa de interés por parte de Alan Greenspan e iba haciéndolo en cuartos, ¿no? Entonces no se sintió tanto, sin embargo, 2 años después vino la gran recesión económica. Sí, es como tener un proyecto grande de tareas. Si quiere hacer toda la noche antes de que se entregue el proyecto, pues claro, no va a ser Presión, eficiente. ¿no? Mucha presión. Es la presión. Bueno, ¿qué es lo que empieza a suceder en enero? Finalmente empezamos el proceso de declarar que se va a empezar a incrementar la tasa, o sea, la especulación del mercado, que eso viene. Claro. Empieza la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero y temporalmente, si usted recuerda el ciclo del mercado, hay un rebote, una recuperación de un 7%, porque había un poquito de optimismo de quizás el Banco Central no iba a incrementar la tasa de interés, iba a seguir defiriendo el incremento, pero sabemos que no fue así. Sí. Finalmente en marzo, el presidente del Banco Central, Jerome Powell, dice, no, vamos a incrementar la tasa de interés y empezamos el proceso de la contracción del mercado. Bueno, explico lo siguiente, ¿no? Esto de incrementar la tasa de interés tiene mucho que ver con la restricción al crédito, la restricción a la liquidez, ese exceso de dinero que se imprimió durante el COVID-19 que
inundó el mercado, o sea, una oferta demasiado elevada, la velocidad de intercambio del dinero entre los consumidores, o sea, me refiero tanto gobiernos como empresas, individuos, familias, etcétera, y esa velocidad del dinero que a final de cuentas es deuda que ha incrementado, la deuda nacional, la deuda de los hogares, etcétera, pues eso trae como consecuencia el hecho de que tengamos hoy en día efectos hiperinflacionarios. Por esta razón es fundamental, estimados, que cuando estemos analizando la política monetaria de la forma como le está explicando Isaí en este año 2022, que tengamos presentes que todo lo que se está ocurriendo hoy en día tiene mucho que ver con la restricción al crédito y desinflar los mercados. Hoy en día estamos en lo que llamamos nosotros un proceso de desinflación, no es deflación. La deflación es una caída generalizada de precios en una economía, pero hoy en día estamos en lo que se conoce como desinflación. Por esta razón, regresando con Isaí Juárez y Juan Medina, vamos a pedir su opinión también para que él pueda darnos la perspectiva desde el asesor financiero, cómo es que ha podido bregar con las emociones, los sentimientos, los mercados, con una cartera de inversionistas que está sujeta a la volatilidad de los mercados financieros. Mi queridísimo Juan Medina, ¿cuál es su opinión al respecto, señor? Definitivamente hemos experienciado muchísimas cosas este año, Manuel. Lo que le llaman el roller coaster, ¿verdad? De lo que es el mercado de inversión. Sin embargo, pues el Banco Central tiene que utilizar la herramienta para combatir inflación, y eso es incremento de tasa de interés, ¿verdad? Sabemos que los más afectados a lo que es el incremento de tasa de interés son los individuos que tienen un ingreso fijo, ¿verdad? Definitivamente otros individuos que a lo mejor pueden aumentar su nivel de ingreso, pues pueden combatir un poco más esa inflación. Pero me llama la atención de esas preguntas, ¿no? La clásica, ¿no? Estoy perdiendo mi dinero, estoy en el pánico, o sea, el proceso de la capitulación, ¿qué hago? ¿Cómo maneja un asesor financiero ese tipo de exuberancia en el pánico? Porque también es irracional. Sí, definitivamente. Tener un poco de nerviosismo es normal, ¿verdad? Es algo que estamos experienciando todos iguales, es un riesgo sistémico que estamos experienciando, y la realidad es de que tenemos que, pues, poner los pies en la tierra y entender la información que se está brindando. A partir del programa de Manuel Ramos, es información muy importante, y mantenernos informados es la mejor manera de navegar esta volatilidad. Yo creo que los datos, Isaí, estarás de acuerdo conmigo, la información, por ejemplo, después de tener, pues solamente una parte de nuestros inversionistas, porque en realidad tenemos dentro de nuestro fondo de inversión un poco más de 2,000 inversores, ¿no? Correcto. Pero el hecho de dar esos datos que menciona Juan, de informarles, y siente la persona paz, confianza, en primera instancia, que no es el fin del mundo, es el principio, pero no el fin del mundo, ¿sí? Porque hay que entender que todo tiene un principio y un fin, ¿no? Correcto. Entonces, cuando estamos hablando de un ciclo en el cual hay una inflación o una hiperinflación, o bien haberse emitido tantos trillones de dólares que inundan el mercado y que además tiene un impacto sobre la deuda mundial, ¿qué esperamos con este incremento de la tasa de interés que se va a dar ahora en este mes de diciembre en 0.50 o 50 bases de un punto adicional? Y Jerome Powell sale a hablar el día de ayer muy tranquilo, muy pacífico, y dice, señoras y señores, esto pues obviamente también tiene un fin y vamos a ser menos restrictivos. Y yo ya había también anticipado que este tipo de política restrictiva, pues obviamente el próximo año no pueden llevarnos a una recesión mundial, que es lo que hablan JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, etcétera, ¿no? O sea que todo esto que estamos viviendo, pues de nuevo tiene un fin, y el fin es desinflar aquellas burbujas creadas como el sector inmobiliario. Deme su opinión. Imaginemos que la economía y el mercado es un paciente, y ese paciente de 2020 le dio COVID. Ah, caray, Okay. por favor. No pudo haber elegido usted otra cosa más que COVID. Qué bárbaro. ¿Qué es lo que hicimos a la economía? Lo inyectamos con el medicamento. Pero se nos Lo vacunaron. Lo vacunamos. Sí, porque tuvo que ser vacuna. Pero se nos fue la mano. Le dimos sobredosis. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle la contradosis a la economía, llamado el incremento de la tasa de interés. ¿Por qué es importante crear desinflación? Porque sabemos que no es factible que las personas paguen $15 por una libra de carne, que la gasolina esté a $8, que todo esté fuera de control en el precio. Ese es el propósito de
incrementar la tasa de interés. Bueno, pero tomemos en cuenta que también tenemos problemas geopolíticos. Rusia, Ucrania, una cuestión que muy pocos sabían, por ejemplo, que Ucrania es exportador del 60% de los granos a nivel mundial. Rusia siendo el segundo exportador de petróleo y el gas natural, sobre todo la zona europea. Claro. Todo esto yo creo que nos trae también a una decisión de entender que crea inflación eso. En una economía global ya no hay independencia donde uno dice solamente mi país. Somos interdependientes, ¿no? Dependemos ahora sí que de las especialidades, como decía David Ricardo, ¿no? Sí, cada país tiene su eficiencia en producción de ciertos productos y servicios, y bueno, ahí es donde entra el mercado libre en el intercambio de productos y servicios. ¿Qué opina acerca de la guerra que tenemos, esta guerra fría económica con China? Wow, pues ahí estamos hablando sobre el poder del mundo. ¿Quién es el país dominante? Está cambiando la economía. Sabemos que China se va empoderando, que China va creciendo, que Estados Unidos se va endeudando cada década más y más. Y bueno, es la guerra que tenemos fría. Se puede decir que es una guerra mundial. Claro, definitivamente, usted lo dijo. O sea, la globalización es algo que nos une de una u otra forma, dependemos unos de otros, pero al final también vemos que esta guerra económica que tiene mucho que ver con la cuestión de los aranceles ahora sí que se desataron por parte del expresidente Donald Trump en el año 2018 hasta que él salió, y en la cual pues siguen vigentes. Y este incremento del impuesto o los aranceles, pues alguien lo tiene que pagar, y lo tiene que pagar Pedro, Juan, María, John Smith y todo el mundo, ¿no? Estados Unidos nos hemos quedado atrás en muchas áreas en cuestión de desarrollo económico. Infraestructura, tecnología, educación. Hay más estudiantes con honores en China que hay estudiantes en Estados Unidos. Sí, es cierto. Pero eso sin duda. Tampoco vamos a comparar una población de 330 millones contra 1.4 billones. Y quiero decirles que ya la India el próximo año va a ser el país más poblado de la Tierra, ¿no? Ahora, algo interesante que usted está hablando de la educación. Estuve escuchando un reporte, no lo leí, lo escuché, en el cual aquí en Estados Unidos las grandes instituciones financieras van a estar aceptando ahora puestos de manejo, de control de corporaciones, sin que tenga la persona ya una maestría, sin que tengan ya doctorados o ciertas especialidades. Eso en lo personal sí me preocupó, honestamente, porque usted lo está diciendo, o sea, la falta de competencia de parte de nosotros aquí en Estados Unidos contra una economía donde cada año se gradúan más de 500,000 ingenieros, damas y caballeros, en China. ¿Cuántos se gradúan aquí en Estados Unidos? Ahora, obviamente no podemos comparar el coste de mano de obra de un estadounidense contra la de un chino, y es ahí donde viene también ahora sí que es una competencia desleal. Sí, porque no podemos competir de mano de obra que te cuesta acá, vamos a decir, 50, $100 por hora contra unos cuantos dólares. Así es. Mire, por eso para mí, y yo que tengo una licenciatura en ciencias políticas. Lo felicito, ¿eh? Gracias. Porque usted ya califica. Sí, bueno, sí. Adelante. Una de las cosas que para mí es importante como país es que nos enfoquemos más en cómo llegar a combatir los problemas que enfrentamos como nación. Muchas veces nos enfocamos en el Partido Demócrata, Republicano, que la izquierda, derecha, cuando hay cosas que podemos hacer en conjunto para avanzar el país. Hablando de la educación, la infraestructura, la tecnología, la creación, cómo es que vamos a crear más empleos, cómo es que vamos a combatir la inflación más fuerte de los últimos 40 años. Pero ha cambiado mucho el sistema, retórica. No, es que tú eres mi contrario porque es del otro lado. Eso no funciona. Y si seguimos de esa manera como país, no vamos a llegar al progreso que realmente requiere para seguir siendo la potencia mundial que debería ser Estados Unidos. Bueno, yo creo que aquí tiene mucho que ver de nuevo con lo que usted mencionó, los datos, la información de cómo lo recibe la persona y cómo se incluye al sistema financiero, al sistema crediticio, al sistema hipotecario, cómo se incluye la persona. ¿Usted ha visto esta situación dentro de la comunidad hispana de que hay muchos que se excluyen en lugar de incluirse? Claro que sí, definitivamente. En sí, pues, la información ya es más accesible, ¿verdad? Entonces, eso pues está creando más, queremos más información, más rápido. Entonces, en sí, todo el mundo más fácil obtiene esa información y más fácil busca esa información. Algo interesante que mencionabas, Juan, mucha gente cuando empezó este año, el temor de la contracción que está viviendo su cuenta de inversión. Y muchas veces eso es a raíz de la falta de información. Claro.
Si entendemos el ciclo económico, si entendemos que todo tiene un proceso de altibajas y requiere paciencia, disciplina, y que debemos de invertir cuando el mercado está descontado, no vender, o sea, al revés. Al comprar más. Exacto. Ahí es cuando vamos a ver la eficiencia de invertir en el mercado financiero. Sí. Es obvio en la acción humana, todos queremos invertir para generar una ganancia. Nadie dice, voy a invertir porque quiero perder, pero hay que entender que es un proceso. Sí. El efecto, el resultado final no se mide en un mes, en 6 meses, en un año de contracción del mercado ha bajado más de 35%. No podemos buscar tener ese tipo de eficiencia. No. Hay que saber cómo ajustar nuestro portafolio de inversión, hay que saber cómo seguir ahorrando e invirtiendo cuando está barato y saber que el beneficio lo vamos a ver con el tiempo. Claro, yo creo que aquí lo que estamos hablando sin duda es la parte de la oportunidad que se presenta en medio de una crisis. Amigos, ¿qué les parece si ustedes ya van enviándome sus preguntas, sus comentarios a través de Facebook, en YouTube, a través de Ramos Economía? Por favor, inviten a toda la red de amigos que ustedes tienen, porque vamos a darle respuesta, una idea más enfocada sobre lo que ha ocurrido en este año 2022, cuál es su opinión. Además, recuerden que para el año 2023 vamos a estar enfocados en un proceso de recuperación de la contracción que han tenido los mercados financieros. Así es que vayamos a una pausa comercial y regresamos con más. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. La deuda de los hogares en Estados Unidos aumentó a un ritmo anual más rápido que desde el año 2008, no lo habíamos tenido en el tercer trimestre, con saldos de tarjetas de crédito, caray, que aumentaron incluso cuando las tasas de interés que los prestamistas cobran a los consumidores alcanzaron un máximo de varias décadas. Pues los hogares agregaron 351 mil millones en deuda total el último trimestre, lo que lleva a un total de prácticamente 16.5 trillones según los datos publicados por el Banco de Reserva Federal de Nueva York. Eso fue la semana pasada. Y es un aumento del 8,3%. Esto tiene muchísimo que ver con nuestros niveles de ingresos y obviamente los déficits que se van creando a través del tiempo. Por esta razón, le instamos a que usted comience a buscar el ahorro, la inversión, a convertirse en un consumidor, fíjese bien, inteligente, en un inversor inteligente y aprovechar las oportunidades que está presentando esta contracción que hemos tenido, este mercado bajista y con algunos rebotes muy favorables dentro de este año 2022. Regresamos a la mesa de análisis. Isaí Juárez ya estará también con nosotros en los próximos minutos, el gran José Arámbula, que también estará analizando con nosotros lo ocurrido en este año 2022. Pero me llama la atención el punto de los datos, la información y la pregunta que se hace uno, bueno, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Pues si hay una pregunta que nuestros amigos tengan, le vamos a dar respuesta. Claro. Y creo que si analizamos algunos de los enfoques de buscar cuál es la solución para usted como asesor financiero, de que la persona diga, bueno, estoy haciendo decisiones congruentes, decisiones que me van a dar resultado en el tiempo, ¿cuál sería la solución desde su perspectiva? Claro que sí. Y todo es cuestión de tiempo, ¿verdad? Nada se logra de un día para otro. Trabajar junto con su asesor financiero, tomar la información, los datos y ser pacientes, más que nada. Sabemos que hay muchos datos que salen que mueven el mercado, ¿verdad? No es impredecible lo que es la emoción humana y es fundamentalmente lo que mueve el mercado. Sí. Entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Bueno, hay una pregunta que hace aquí Emiliano de nuevo, dice, ¿habrá recesión para los trabajadores, pero las corporaciones qué? ¿Qué opina usted? Si los trabajadores no tienen ingreso, no consumen, ¿qué pasará con las corporaciones? Desaparecen definitivamente. ¿Y no es esa parte de una crisis? ¿No? El sistema depende del consumo, esa es la realidad. 2/3 partes, eso es como una canción, 2/3 partes del consumo de los individuos lo constituye el Producto Interno Bruto del país. Así es, así es. ¿Sí? Sí. Pero uno de los datos que estamos analizando ahorita, porque muchas preguntas se me hacen es, ¿cuáles son los índices o indicadores que estamos utilizando para pronosticar hacia dónde se dirige la economía? Sí. Bueno, estamos analizando el crecimiento de la economía mes tras mes. Si la economía va en crecimiento, contracción, nos da un pronóstico. De hecho, se hacen
cuestionarios Sí. a diferentes economistas para ver hacia dónde ellos anticipan que se dirige el próximo trimestre, el próximo año, y nos da indicadores hacia dónde se puede dirigir la economía de 2023. ¿Ya? Hay consensos. Claro. Y bueno, se modifican conforme van saliendo datos, Las tendencias. pero nos da ciertas indicaciones. Claro, claro. Segundo es el nivel de desempleo. Sabemos que el nivel de desempleo en Estados Unidos, cuando es saludable, es el 5%. Tenemos un promedio de 3.5% ahorita. Posiblemente mañana llegue al 3.7%, pero muy Un lejos. poquito más arriba, más Un del poquito, 3.7. por ahí más o menos se anticipa. Pero muy lejos al margen del 5%. Bueno, yo creo que lo que tenemos favorable este año ha sido a un sector laboral muy fuerte. Correcto. Y por esa razón también la inflación se ha mantenido. Imagínense ustedes dos Sí. que las ventas del famoso Viernes Negro, Sí. pues no estuvo tan negro. Sí. Más bien estuvo bien verde, al igual que las ventas cibernéticas que sobrepasaron los 11.5 billones de Fue dólares. increíble, O sea, una cuestión increíble. increíble. La pregunta es de dónde salió la lana, porque acabamos de leer hace rato, en términos de lo que nos dio a conocer el Banco de Reserva Federal de Nueva York, Sí. que el incremento de los hogares fue de una manera vertiginosa en las tarjetas de crédito, ¿no? El efecto de la desinflación no se ve inmediatamente. Yo como consumidor, como empleado, como participante, no empiezo a ajustar mis hábitos de consumo hasta que ya estoy viendo los efectos y ya es muy tarde. Claro. Tenemos que anticiparlo. Si sabemos que el nivel de desempleo está incrementando, si sabemos que las empresas no van a vender igual, o sea que viene un proceso de contracción en la economía, yo como consumidor debería de empezar a ajustar mis hábitos de consumo. Claro. O sea, hay que ponerle atención a lo que nos está dando a entender el Banco Central. El Banco Central quiere que dejemos de consumir. Sí. Hay un gran desequilibrio entre demanda y oferta. Sí. Entonces, la idea es que se nivele ese proceso para controlar la inflación. El sistema de precios. Correcto, por eso es que usar una tarjeta de crédito es más costoso, por eso es que comprar un auto es más costoso, por eso es que comprar o financiar una propiedad es más costoso. Ajustemos nuestros hábitos para tener la habilidad de invertir, comprar cuando los precios se vengan a reducción. O sea, si hay una oportunidad en el sector inmobiliario, hablemos el próximo año, donde podemos comprar desde un 5 a un 30%, no sé la cantidad exacta, pero si yo tengo ese capital, ahí es el beneficio. O sea, el ahorro para invertir en el futuro, para consumir en el futuro, es fundamental. Así es. Bueno, Así es. consejo final, mi queridísimo Juan Medina, porque ya Arámbula está que se corta los pelos por estar aquí en la mesa de debate. No, pues sí, a lo que llama atención Isaí, es cierto. Cuando pasó lo de COVID, ¿verdad? Sabemos que se inyectaron trillones de dólares en la economía. Ahora no, ¿verdad? Ahora no. La cosa es de que, como dice, no estamos ajustando nuestros hábitos, ¿verdad?, de consumo. Y eso, desafortunadamente, ya se están agotando nuestras cuentas de ahorro, ¿verdad? Sí. Vemos los niveles de ahorro que ya se van agotando. Sin embargo, no cambiamos nuestros hábitos de consumo. ¿Qué utilizamos? Nuestras tarjetas de crédito. Claro, claro. Al final del día va subiendo esa deuda, van incrementando la tasa de interés. ¿Qué significa? Es muy caro. Nicolás Robles dice, ¿cuándo sube el interés este mes? Día 14 de diciembre es la fecha en la que estaremos todos pendientes sobre cuánto va a ser el incremento de la tasa de interés. Ya se dijo prácticamente, es la mitad de un punto. Viviana Hernández dice, hoy compré Salesforce, ayer tuvo conferencia y bajó un 10% más, pues compre más. Es parte del Dow Jones de cualquier manera, no es cualquier empresa, una compañía que tiene muchas ventajas competitivas y comparativas. Así es que, Viviana Hernández, muchísimas gracias. Vayamos a una pausa comercial y regresamos con más. Ahora usted puede estar más actualizado sobre el mundo económico y financiero escuchando los podcasts del economista y asesor financiero Manuel Ramos, disponibles en Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Heart Radio y Anchor. Infórmese y aprenda. Regresamos a la mesa de análisis y ahora está aquí José Arámbula porque él tiene ganas de realmente darle datos a ustedes que nos van a dar un indicador para el año 2033 o 23. ¿Qué es año? 23. 23, ya no más que nada estamos escuchándome. De que estoy atento, Estamos atentos. Bueno, lo que pasa es que lo veo así. Está procesando. Está procesando, señor. No, está viendo si usted lo procesa. Pero es muy interesante, exacto, es muy interesante proyectarnos hacia el futuro, ¿no? O sea, estamos hablando 2023 Sí. y en 10 años 2033 y la Agenda 2030 es la que va a regir según
los analistas, ¿no? Los oráculos del ¿Cuánta péndulo que deuda tiene por habrá ahí? para aquel tiempo, no? Imagínese Estamos usted. hablando de 10 años Tremendo, ¿no? Estamos hablando de más de 11 trillones de dólares en puros intereses. No me haga más preguntas, mejor déme a conocer el reporte que usted tiene aquí, porque es el más interesante, que tiene que ver mucho con lo ocurrido en este año 2022. Bueno, Adelante. primeramente hablar sobre el cierre del día de hoy, ¿no? Tuvimos estuvo? un cierre mixto. Tuvimos un Nasdaq cerrando en positivo, el único índice en positivo, un 0.13%. Sin embargo, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones cierran en positivo, negativo. Y bueno, ¿por qué razón? Bueno, los mercados son muy reaccionarios, son muy extremos. El día de ayer tuvimos una subida, pues hubo júbilo, ¿no? Claro, si En hubo la júbilo, oficina. pues había que tomar la ganancia hoy. ¿Qué esperaba usted? ¿Esperar a que vuelva a caer? Los pues rendimientos, toma la ¿no? ganancia, Sacarlos, ¿no? claro. Es lo que hicieron. O sea, para mí no fue nada sorprendente. Oye, si tuvimos un impacto favorable el día de ayer en los mercados, ¿qué hay que hacer? Pues tomar la ganancia. Claro. Si tomaste chocolate, paga lo que debes. Sin embargo, sí creo yo que la tendencia ya viene para arriba. Yo llego aquí a esta mesa un poco positivo. Yo quiero hablar del rally navideño. Claro. Yo creo que viene un rally navideño. Eso es de sacar los rendimientos. Lo que se conoce más bien el Santa Claus Rally. Sí, ¿Sí? sí, claro. Santa Ya Claus viene, llegó. ya viene, oiga, todavía viene, porque tendrá para pagar gasolina Santa Claus, que ese es el problema, ¿no? La inflación está desinflando hasta los venados que van Lo bueno es que adelante. usa venanos y no gasolina. Es ecológico. Ahora sí. ¿Se da cuenta? Todo es ecológico. Pero buen punto, ¿eh? Porque vamos a cerrar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que mi perspectiva, y bueno, no solamente la mía, de muchos analistas era cerrar este año 2022 en el Standard & Poor's 500 en el margen de los 4.100, 4.200? Pues prácticamente estamos allí, como que si yo fuera el oráculo, ahora sí que el profeta de las finanzas, ¿no? Realmente yo creo que vamos a estar allí y tiene mucho que ver con el Santa Claus Rally. Sí. Adelante, señor. Claro, bueno, pues Jerome Powell ayer, pues lo que nos dice, nos comenta, pues es algo positivo. Al final de cuentas ve, como lo indica usted, lo habló hace cuestión de minutos, el mercado laboral está creciendo, sigue fuerte. Inclusive mañana se da el reporte del empleo y la verdad ¿Qué espera? esperamos que realmente ¿Haya más desempleados? Sí, porque ahora es contraproducente. Esa noticia positiva se puede convertir en negativa porque nos indica de que la inflación todavía podría seguir y la subida de tasas, eso que nos comenta Jerome Powell, podría cambiar, se puede tornar diferente. Sin embargo, yo creo que llegará al nivel, llegará a unos 200,000 empleos como se espera. Pero bueno, veamos qué es lo que sucede. Puede sorprender como nos ha sorprendido los meses anteriores. Y pues Jerome Powell, al final de cuentas, yo lo veo en un análisis ya diferente, es que también quiere que el mercado crezca. Pues no, es que no le Bueno, queda claro, otra. claro. No le queda otra. Ahora, hay una cuestión aquí, ¿no? Hablando de las perspectivas, donde el precio del crudo tuvo una contracción, donde todo el incremento, la inflación por encima del 40%, se contrajo. O sea, de $120 por barril crudo, y lo vimos en el margen de los 75, una tremenda oportunidad. Y de hecho, no sé si usted se dio cuenta que en la mañana que estuve trabajando en nuestros modelos de inversión, uno de mis enfoques era ir comprando un poquito más en el sector de energía, ¿no? Bueno, y le hago a usted una pregunta. ¿Cómo usted...? Que la sepa responder, por favor. Ah, no, usted sabe responder casi todas las preguntas que le haga. Casi, dije. ¿Qué es casi? Okay. ¿Qué efecto usted ve que tiene el que se esté buscando controlar, por ejemplo, en que fue el intercambio con China, ya? Precio de petróleo. Bueno, es que mira, el control de precios nunca ha sido bueno en ninguna economía, ¿no? Si hablamos del control de precios, Claro. ¿no? Lo mismo que trató de hacer la zona europea, de controlar el precio del energético, pues la contracción de precios es inminente, ¿no? Eso también ocurrió aquí en 1971, en el caso de Nixon, cuando dio la declaración de robarle al mundo. Fíjese bien lo que estoy diciendo, robarle al mundo literalmente, porque usted podía cambiar sus dólares, ir usted al Banco de Reserva y cambiar su dólar por oro. Y dijeron, no más convertibilidad. Ah, caray, me quedé con un pedazo de papel y el oro, no el oro es el otro que tenemos ahí en la jaula. El oro, ¿qué pasó con él? Pues se lo enterraron. ¿Lo enterraron dónde? En las bóvedas de la banca central. Y en aquel entonces dictó una orden, usted recordará la historia, que dice,
voy a poner un control de precios y nos fue como en feria. Una de las peores crisis que obviamente ahí se dio también, la cuarta vez en la cual Estados Unidos no pudo pagar los intereses de la deuda nacional, pero esa es otra historia, no se la pierdan, ¿ok? En próximos programas hablaremos de eso. No es bueno el control de precios porque en el sistema socialista, en el sistema comunista socialismo, ese control de precios lo tiene el Estado. ¿Y qué pasa? Pues no hay un incentivo económico. Sí, si ya le pusieron un precio, pues ya no tiene incentivo. Y si no hay incentivo, o sea, ¿qué ocurre dentro del sistema capitalista? ¿Qué decía el gran maestro Adam Smith, no? Usted sabe la historia, ¿no? Ni el carnicero. No es de la benevolencia del carnicero, del panadero, ni del cervecero que nosotros recibimos nuestra cena, sino de su propio interés. O sea, el cervecero, el carnicero y el panadero, pues claro, no producen porque pues, son muy dadivosos. Simplemente quieren lo suyo también. Con nuestro amigo Emiliano dice pues, que si yo les cobro, pues que no es de benevolencia del carnicero. Son intereses mutuos. Lo interesante de todo esto, les digo a ustedes, amigos, también, es que en México utilizamos una frase, ¿no? Un dicho muy popular, un proverbio popular. Dice que nadie da un paso sin ¿qué? Sin guarache. Oye, pues si tú tienes guarache, das un paso, te vas a picar. No, todo debe de ser por un interés mutuo que nos beneficie a todas las personas. Claro, no, de acuerdo. Bueno, quiero regresar un poquito a lo que estamos hablando del Banco Central. Acuérdense que el mercado anticipa los hechos antes de que transcurren. Los descuenta. Los descuenta, así es. 2022 fue un año de descontar el incremento de la tasa de interés y los efectos de desinflación. Lo que vamos a empezar a escuchar 2023 al inicio es que la economía se va afrenando. Ahora, aquí el punto que no lo sabemos de manera absoluta es qué tanto se puede afrenar la economía. Porque hay que tomar en consideración que hemos imprimido dinero como nunca en la historia de Estados Unidos. O sea, esa inflación, en mi punto de vista, Manuel, no sé cómo usted lo vea, muy difícil realmente remover esa inflación. No, nunca se va a remover. Te pueden restringir vía crédito, pero el dinero circulando, ¿qué decía el gran Paul Volcker en 1980-82? ¿Usted recuerda la historia? Sí, que no es como la pasta de dientes. Él sabe todas las historias. Como me las escucha. Ya lo escuchó. Es como una pasta de dientes que si la retiras, que la sacas, es muy difícil volverla a meter dentro del tubo. Precisamente. O sea, hay que controlarla extremadamente. Precisamente a raíz de lo que ambos están comentando, hay optimismo del próximo año. Claro. El mercado no le queda otra que seguir creciendo. O sea, tenemos desde prácticamente 2008 que el mercado sigue subiendo y con estos 9 trillones de dólares lo veo muy difícil que termine la fiesta. Claro. No quiere decir que no hay eventos temporales donde hay tiempos de contracción. Este año es el mejor ejemplo. Claro. Pero el mercado ya está ajustando esos efectos, llegaríamos a un nuevo ciclo. Por eso es importante que la tasa de interés solamente está incrementando 0.5%. Nos indica que ya no es necesario incrementar 0.75%. Correcto, y puede ir reduciéndose a 0.25 y eso es una señal en la cual se estabiliza, se normalizan las tasas de intereses y la actividad económica, y es posible que en el último trimestre del año 2023, eso se lo estoy diciendo ya por adelantado, y si no estoy aquí se van a acordar de esto, en el año 2023 es posible que el Banco Central, ¿qué creen ustedes? Vuelva a imprimir dinero. Es una historia que se... Casi dígalo por de hecho, casi lo podemos... Bueno, pero vamos a hablar a nuestros amigos porque tengo una pregunta para ustedes también. Viviana Hernández dice, ¿cuál es el pronóstico para real estate en el año 2023? ¿Habla usted o hablo yo o nos quedamos callados? Pues hablemos todos. La tendencia es que vaya a la baja, ¿no? La tendencia es a la baja, pero la pregunta es ¿por qué? Porque va a haber una sobreoferta. Habrá muchas propiedades allá afuera para aquellos que no puedan pagarlas. La crisis, al final de cuentas, ha llegado, y no digo que llegará, como muchos se mencionan, esa recesión del 2023. Estamos en crisis, al final de cuentas, muchos han dado un pago sí, un pago no van a poderlo hacer, llegarán al foreclosure llamado y habrá una sobreoferta, los precios tenderán a bajar. Pregunta, el incremento de la tasa de interés que llegó a tocar por encima del 8% de los préstamos de 30 años, ¿cree usted que tiene un efecto sobre lo que explica Definitivamente, definitivamente. Mire, la inflación que vivimos en bienes raíces a raíz de, primero en COVID, o sea, a reducir la tasa de interés. Estamos al cero. Hay áreas que subió más del 52% bienes raíces. Correcto.
Ahora, tener incremento de precios 52% más incremento de tasa de interés de 3 al 7, 8%, es obvio que el comprador ya no puede, ya no ajusta, todo está caro, más las propiedades. ¿Qué es lo que sucede? Contracción de demanda. Sin embargo, si yo estoy viendo una propiedad y tengo 10 ofertas, ¿qué voy a hacer? El que mejor precio me pague. Claro. Pero si yo ahora pongo esa propiedad en venta y ya pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses y no he recibido ofertas, ¿qué voy a hacer? Pues bajar el precio. No hay otra. Esa es la desinflación que estamos mencionando. Claro, claro. Sin embargo, Y esa debe de tasa tener de ese interés, efecto, ¿no? esa tasa de interés que estamos hablando de que es enorme y que está creciendo y subió a unos grados de casi 8%. Entonces, pero de todas maneras, está en el promedio de lo que ha vivido el estadounidense. Claro. Sin embargo, que lo manipulen, Sí. porque eso fue manipulación pues, de la Reserva Federal, que te la bajen por la pandemia a un nivel extremo, obviamente todos nos acostumbramos a ¿Que lo te bajen mejor. qué? Perdón, no entendí. ¿Que te bajen qué? La tasa de interés. Ah, sí, porque termine la frase. Porque, La tasa de interés, te la bajen. Que bajen la tasa de interés al claro. 0% y tener intereses negativos en el sistema bancario por tanto tiempo, desde el año 2008 hasta estas fechas, pues obvio que no es sano para ninguna economía. Además, recuerden que en la zona euro, muchos países con intereses negativos, en la cual la persona, en lugar de estar pagando, le estaban pagando a ellos porque vivieran en las propiedades. O sea, hasta esas locuras hemos llegado en esta economía dentro de un sistema en el cual la manipulación, la mano visible de la Reserva Federal, obviamente, moviendo, como dice Carlos Alvarado, las piolas. ¿Qué serán las piolas? No, hay que preguntarle a Carlitos. Hay que preguntarle Esas a personas de la cuarta edad saben eso. Así es, amigos. Muchísimas gracias. Envíenos sus preguntas, comentarios. Seguimos analizando lo ocurrido en el año 2022. La proyección para el año 2023 en el sector inmobiliario, pues una contracción de precios. Yo estoy augurando que eso sería un promedio del 30 al 40%. Esto va a depender de cuán la forma de la oferta que esté incrementándose, pues obviamente vaya a impactar los precios a la baja. Vayamos a esta pausa. Regresamos con más aquí. Manuel Ramos, todo en finanzas. Regresamos. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, todo en finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Tenemos varios amigos que están haciendo comentarios muy interesantes que tienen que ver con las expectativas para el año 2023 y los expertos pues no compraron el día de hoy la euforia de Wall Street, o sea, del día de ayer, porque anticiparon muchos de ellos caídas del 12% los próximos meses. Bueno, todos son conjeturas que tienen que ver, obviamente, con la posición que tiene la Reserva Federal, la inflación, que dicho sea de paso, aunque hubo un consumo en exceso de 11.5 billones de dólares en estos días, 2 días festivos en compras cibernéticas y el famoso Viernes Negro, pues al final resulta de que los precios sí están bajando, el precio del energético está bajando, la inflación está cediendo paso a paso y cuando alguien cede el paso, pues ¿qué quieren que ocurre? Pues obviamente todo se va normalizando porque si tenemos un buen paso, pues llegamos más lejos, ¿no? Vamos a ver qué opina José Arambula. ¿Qué opina usted, señor? Bueno, pues tenemos un consumo todavía grande, pues está galopando, ¿no? Como lo que hablábamos Yo sobre hablaba la de inflación. caminar, usted está galopando. El galopo, yo estoy caminando. No, la verdad lo miro muy favorable, fuerte. ¿no? Ahorita estaba hablando usted de, ¿cuánto dijo? 11.5. 11.5. Pues billones, bueno, No se preocupe. Billones, sí, cierto, billones en español. Sí. Pues estamos hablando de 9.000 millones de dólares solamente en el Viernes Negro. Claro. Inclusive yo leía los informes de que el día de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, se consumió en celular, o sea, en el celular, Sí. el 15% de lo que se consumió en el día. Y pues eso nos habla de que estuvieron gastando en la mesa, cuando estaban cenando o en el sillón. Ese gasto se está dando Claro. y se está incrementando las tarjetas de créditos. Y aparte, el ahorro está disminuyendo, el ahorro está en un 4%, que llegó a estar a un nivel de 35% cuando estábamos en nivel de pandemia. Bueno,
lo que usted acaba de decir es favorable para las acciones. Por eso los activos de materia prima, el sector médico, los sectores de utilidades, los sectores defensivos son los que más se han beneficiado. De hecho, hay portafolios o acciones de compañías que están positivas en lo que va del año, por lo que usted está explicando. O sea, a mayor consumo, Colgate, Clorox, Palmolive, las compañías que consumimos en casa, pues son compañías que las vamos a seguir consumiendo. Por eso, como dice Isaí Juárez, no hay que desesperarse, es necesario ser pacientes, dice, la paciencia. O sea que es una ciencia ser pacientes, ¿cierto o no? Sí, claro, nos ganan las emociones. Pero si nos dejamos. si nos dejamos. Se puso muy Es serio, muy emocional. Se puso muy serio, señor. Es que son cosas serias. Bueno, sí, pero es que la realidad es esa, ¿no? Sí. Mira lo que está explicando José Arámbula. O sea, claro. si hay tanto consumo, billones, de hecho, se consumió cerca de 4 billones más que el año 2021, cuando estamos en una contracción, mercado bajista, cuando tenemos una recesión económica, una recesión de inflación, o sea, todo es lo que se ha creado en este entorno que hemos vivido en el año 2022, pues obviamente que cuando uno escucha a JP Morgan, que ha emitido un informe que el día de hoy, por ejemplo, advierte que el año 2023 abrirá con una fuerte espiral bajista y que el mercado está sobrereaccionando a esas noticias, pues, oiga, yo creo que es necesario que pongamos ya nuestro propio consenso. Nadie tiene la bola de cristal, excepto yo, cuando sé que Norma Juárez está escuchando el programa. Pues sí, ya sé yo que está ahí. Curioso, ¿eh? Curioso ¿No? que Angélica Fregoso Vargas, mi mamá, también ahorita yo creo que no sabía que estaba en el programa, o a lo mejor se puso celosa, pero me marcó, mire. A ver, a ver, déjame. No, pues ahí está. Le está reclamando. Márcale a ver si es A ver, cierto. le marco en vivo. Vamos a marcar. Entonces le marca, vamos a ver si es cierto. Yo quiero saber si es cierto. Está vacilando. Yo le quiero preguntar a su mamá. Bueno, pero hablando de esto, ¿no? De cómo los productos se consumen y demás, Sí. es necesario siempre estar consciente de que todo lo que consumimos es parte del mercado. Alguien recibe los dividendos, Claro. alguien recibe los intereses del uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sí? El principio que muy frecuente mencionamos en el programa es el que entiende intereses los cobra y el que no los paga. Claro. Si lo ponemos en contexto de lo que estamos hablando del consumo, el que entiende que ahorita es el tiempo de ajustar el presupuesto y no sobregastar, va a empezar a ahorrar y comprar cuando está barato. Claro. El que empieza a sobreconsumir, sí, es buena noticia para la bolsa y esa es la parte difícil de entender, porque sabemos que la economía depende del consumo, pero ustedes que tienen el conocimiento, tengan cuidado con eso. Más bien ajusten su presupuesto para poder invertir, no para adquirir más deudas en sus tarjetas de crédito. Yo estoy esperando a ver si la señora Angélica contesta el teléfono. Yo nada más quiero saber si es cierto. Digo, sí le creo yo a José. Señora Angélica, ¿cómo está usted? Ah, y ahora sí ya está. Póngale en La pongo en mejor. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Bueno, pero estamos hablando de algo interesante, que es el consumo. Por ejemplo, esta llamada telefónica a través de Verizon, a través de AT&T. Alguien colecta lo que estamos pagando. Claro, hay un y beneficio. Si tú eres dueño de las acciones y tienes un Verizon que tiene un dividendo muy cerca del 7%, es parte de lo que pagan millones de usuarios. Se hizo un comentario aquí de ser emprendedor o empresario. Esa es la oportunidad de comprar parte de un negocio. Si sabemos que la gente va a usar los celulares, por ejemplo, compremos una acción de una compañía. Claro. Convertimos parte dueños de ese negocio. Sí. Bueno, es necesario esto, entenderlo, que a pesar de lo ocurrido en este año 2022, nuestros modelos de inversión, nuestro portafolio de inversión, pagó dividendos. Hablemos al respecto. Claro, Manuel. Y de hecho, tengo buenas noticias para los que recibieron dividendos. Una gran parte de esos dividendos van a ser eficientes de impuestos. O sea, no va a ser taxable. Una parte, no sabemos el porcentaje de manera absoluta todavía, pero una gran parte no va a causar income tax este año. Yo tengo una idea ya, ¿eh? A ver. Nuestros modelos están en el margen del 36 al 40% de lo que hemos generado este año, exentos de impuestos, por lo tanto no van a pagar impuesto ordinario sobre esos dividendos. Por lo tanto, también es necesario que ustedes cuando reciban sus formas a mediados del mes de marzo, que ustedes estén en contacto ya sea con nosotros o también que lo hagan a través de sus contadores. José Cornejo, que es amigo de usted, ¿quiere leer la pregunta que está mandando el gran José Paul? ¿Tiene alguna información de cuántas personas están con pagos atrasados en préstamos hipotecarios en California? Ay, buena pregunta. ¿Y sabes qué, José Paul? Sí lo leí, fíjate, lo leí esta mañana, no lo tengo aquí precisamente porque fue una cuestión muy rápida, pero ya hay datos de cuál es el nivel de foreclosures aquí en Estados Unidos y en California. Definitivamente, si me llamas mañana, te damos los datos para que los tengas. Obviamente que tú los puedes aprovechar porque te encanta el sector inmobiliario, ¿no?
Pero sí decir que en zonas del norte de California ya se miran que las propiedades han bajado un 10%. Claro. Sí, En claro. Santa Bárbara ya han bajado Y ese es un buen bastante. punto, José. No todos los sectores van a caer igual. Unos van a ser más dañados que otros. En Arizona, por ejemplo, ya se empieza a ver contracciones en bienes raíces. Así es. Consuelo Urbano dice, ¿y los intereses que han sido reinvertidos, qué pasa? O sea, los dividendos, ¿qué pasa Muy con buena ello? pregunta. Al reinvertir el dividendo, lo que usted está haciendo es comprando más acciones de lo que ya tiene en su portafolio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tenía 100 acciones y recibo, vamos a suponer que recibimos $2,000 al mes de dividendos. ¿Qué voy a hacer? Tomar esos $2,000 y cada mes sistemáticamente comprar más. Ya no tengo las mismas 100, tengo 120, 150, 200, etcétera, etcétera, con el tiempo. La eficiencia de reinvertir lo vemos cuando el precio incrementa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si inicialmente compré a $10 y bajó el precio a 7, si el precio se recupera a los mismos 10, entre más acciones tengo, mayor precio va a tener mi fondo. Claro, claro. Y además recibes más dividendos, ¿no? Como lo mencionas. Correcto. ¿no? Y al Sí. mismo tiempo, recuerden ustedes que su dividendo no es a base el precio de su inversión inicial, sino el número de posiciones que se compraron. O sea, si compramos 100 y ahora tengo más, al haber comprado más va a incrementar el dividendo que produce. Sí, me gustaría reforzar lo Sí. que habla Isaí, es de decir que el portafolio es como una propiedad. Es como una casa. Podríamos invertir en una casa de $25,000, $50,000, $100,000 o hasta $1,000,000. El portafolio le puedes invertir eso y bien, en las propiedades pues las podemos rentar. Las podemos rentar, los cuartos que rentamos, tenemos inquilinos, esos son los dividendos, lo que sale de las rentas de cada cuarto Claro. son lo que nos dan mes a mes ese rendimiento. Y bien, puedes tú tomarlo para ti Sí. y quizás a lo mejor tú lo reinviertes en la misma casa, lo puedes comprar una puerta nueva, una ventana nueva, Mejorar tu posición. un cuarto nuevo, Claro. hacer la casa más grande. Eso es lo que pueden hacer en el Muy portafolio de bien. Manuel Ramos. Bueno, amigos, hemos llegado a un día muy especial en el cual estamos analizando de una manera amena, jocosa, si ustedes quieren, el cierre de este año 2022. Es un tiempo para agradecerle al Creador en primera instancia por la oportunidad que nos ha dado de estar hasta este día. Y los días por venir, que son las fiestas decembrinas, hay que aprovecharlas con el amor, con el aprecio, esa cuestión fraternal con los amigos, en el trabajo y donde quiera que nos encontremos. Por eso vamos a pedirle a Isaí Juárez que dé su mensaje de cierre de este programa de Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Bueno, primero les agradecemos a ustedes por estar con nosotros todos los jueves. Realmente es un placer darles información, nuestros análisis, nuestras perspectivas de lo que estamos viendo en la economía, en el mercado. Sabemos que a veces hay preocupaciones, incertidumbres, pero también buscamos cómo maximizar y tomarle ventaja a la crisis. Así es, se toma ventajas el mercado en medio de una crisis. Paciencia, disciplina, consistencia nos da resultados. Gracias por su confianza Trejo. y estamos en contacto. Muy bien, adelante. Señora por favor. Trejo, está en vivo. Aquí ¿Me está está su vacilando? suegra, ¿no? Aquí está su suegra. Suegra, no dije nada malo, todo está bien, ¿ok? Muchísimas gracias por ser mi porra. Nada más quería probar que sí es usted. Saludos, señor Trejo. Muchísimas gracias, suegra. Wow, se dan cuenta de que mi porra sí, aunque México perdió, pero allí está mi porra. Bueno, mensaje final. Mi consejo es, se vienen pues muchas compras, ¿no? Sí, señor. Es un diciembre donde todos empiezan a comprar, el consumo crece, que hagan un presupuesto y que Sí. también prioricen realmente también a las Necesidad, personas. ¿no? Necesidades, ¿no? Y ahorita habló de amor, ¿no? También hay que dar amor. Por ejemplo, yo en mi caso, uno puede regalarle a los sobrinos, a las sobrinas, y ya lo regalas a tus hermanos. Claro, dale un Sí, abrazo, dale un beso, correcto. un saludo, que te vaya bien, una buena oración. No, a mí dame algo, dice. No. Carlos Alvarado, Nelson, Robert, tenemos a David, Juan, que está también aquí todavía en el estudio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ya lo saben, les apreciamos, les queremos y además los bendecimos también. Hasta la próxima. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.